Es un gusto poder estar otra vez un sábado con ustedes. Hace mucho que no estaba aquí compartiendo con ustedes la palabra, hace 3 sábados precisamente. Y quiero agradecer de manera especial porque el sábado pasado o el viernes antepasado caímos enfermos, muy enfermos en nuestra casa. Mi hijo Jeremías, mi hija Eliana y yo. Y realmente los síntomas eran muy fuertes y pensamos que teníamos el coronavirus. Y quiero agradecerles a todos ustedes por las oraciones, por las llamadas, por los pequeños actos de atención y de amor que nos brindaron, que realmente en el momento que uno está sufriendo, saber que hay gente que ora, saber que hay gente que quiere, saber que hay gente que está alrededor, a pesar de no estar físicamente alrededor, pero sí emocionalmente alrededor, da muchísimo aliento eso. Y gracias, Iglesia, por haber estado junto con nosotros. Gracias a Dios, después nos hicimos varios tests. O sea, el sábado yo ya estaba ya saliendo y el domingo ya estaba bien. O sea que fue una gripe. Pero por un lado yo quería ya que sea coronavirus para que ya quede atrás. Pero no, todavía está adelante parece. También quiero de manera especial a dar un saludo y quiero pedirle esto, Iglesia de Forest City, ustedes ya que oraron por nosotros y yo sé que ustedes, esta es una iglesia de oración, es una iglesia que ama, es una iglesia que se compromete. Quiero pedirles 2 cosas, 2 pedidos de oración. Uno es, tenemos una amiga en México que se conecta con nosotros, que hace poco ustedes vieron el testimonio aquí en la iglesia. Esta amiga está pasando por un momento difícil, ella está viviendo un cáncer terminal, tiene 2 hijitos, una hijita de 10 años y otro de 6 años, y ella está en continua comunicación con nosotros, y yo les voy a pedir por favor que la tengan en sus oraciones, y esto, porque a veces podemos nosotros decir, bueno, oren, y después nos olvidamos. Yo quiero que por favor les pido que pongan a Rebeca en sus oraciones, para que Dios haga su voluntad en ella y que no haya ningún obstáculo en la vida de ella para que Dios pueda hacer su voluntad. Así que recuerden, Rebeca. Y ayer también estuve visitando a una familia que son amigos de Héctor y Alicia Buhammer, que están aquí hoy con nosotros. Y ellos están pasando también por un valle de enfermedad, con un hijito. Ella se llama Laura. Y les voy a pedir, Laura es la madre, Ethan es el hijo. Y yo les voy a pedir también que en esta semana se recuerden estos 2 nombres, a Rebeca, sí, Rebeca es la primera, de México. Y Laura Ethan, Laura es la madre de Ethan. Ethan está pasando por un proceso, que están haciéndole análisis, le están haciendo terapia. Y por eso les quiero pedir que pidan que Dios se manifieste en esos 2 casos de manera especial. Y no nos olvidemos, por favor, que no quede simplemente como un acto lindo de oración que decimos de acá desde el púlpito, sino que realmente unámonos como iglesia en oración, porque ayer Laura, junto con la madre que es Susana, que es la abuela de Ethan, Laura me decía, yo no voy a la iglesia, pero creo en Dios. Y creo en el poder de la oración. Y justo coincidíamos. Creemos en el poder de Dios a través de la oración, así que por favor tengan entonces Rebeca, Laura e Ethan para que oremos en esta semana. Vamos entonces, antes de abrir la palabra de Dios, tener una palabra entonces de oración. Oramos. Querido Señor, gracias porque podemos estar nuevamente aquí para estudiar tu palabra, para que tú nos digas aquello que quieres decirnos. Señor, yo te quiero pedir de manera especial y te queremos pedir como iglesia, por Rebeca, por Freddy su esposo, por sus hijos, para que tú hagas tu voluntad y llenes de poder la vida de Rebeca. Y que si es tu voluntad, Señor, ella pueda, o su cuerpo pueda tener el poder, o tú le des el poder para vencer ese cáncer. Tú lo puedes hacer, para gloria tuya. Y te quiero pedir, Señor, por Ethan también, por Laura,
para que tú, Señor, estés en esa familia también y tú, Señor, concedas las peticiones del corazón de Laura, que ella ha puesto su confianza en ti, en este proceso, para que tú hagas también obres, Señor, en el proceso que está viviendo Ethan, su hijo. Bendícelo, Señor, y ahora abre también nuestro corazón a la influencia de tu palabra. Señor, tú sabes que yo soy un ser humano pecador y es una gran responsabilidad transmitir un mensaje que viene de ti. Y por eso, Señor, ocúltame en Jesús y que sea tu Santo Espíritu el que predique. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en una serie que se titula Dios con nosotros. Si mal no recuerdo, este es el tercer sermón. Y el objetivo de esta serie es centrarnos en la vida de Jesús. Estudiar episodios de la vida de Jesús que están en los evangelios para mostrarnos quién es el Dios que vino a mostrar Jesús. Y a través de lo que Jesús haga, las actitudes que veamos en Jesús, vamos a poder descubrir quién es Dios el Padre, que según lo que dice la Biblia, nadie le ha visto jamás. El único que le vio es el Hijo. Y el Hijo es la revelación del Padre. Y entonces hoy vamos a abrir la Biblia en Juan 2, 1 al 12, porque vamos a empezar a estudiar el ministerio de Jesús. Y voy a pedir que prendan las luces, por favor, porque hoy no tengo los versículos en el PowerPoint. Entonces, si pueden prenderme las luces para que la gente, yo sé que ustedes pueden ser que tengan teléfonos, pero si alguien todavía está en la antigua versión de formato de Biblia, que tiene Biblia en página o Biblia en pasta, entonces podamos leer. No sé si hay alguien a cargo de las luces. ¿Hay alguien a cargo de las luces o alguien sabe? Entonces, por favor, mándenlas a prender. Para que entonces podamos leer en la Biblia estos pasajes. Juan capítulo 2, versículos 1 al 12, dice así. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Aquí podemos ver una revelación de Dios el Padre. Jesús, que es la revelación de Dios, que vino a mostrar quién es Dios, decide comenzar su ministerio en una boda. Y ¿saben qué? Las bodas de esa época eran un poquito diferentes a las bodas que nosotros tenemos aquí. Aquí parece que nosotros siempre estamos apurados. Y yo me acuerdo cuando nosotros nos casamos con mi esposa, nos casamos en la ciudad de Battle Creek, y yo me imaginaba una boda al estilo de Sudamérica, que iba a ser una boda relajada, una boda donde íbamos a estar charlando hasta las 2 de la mañana con los invitados. Y resulta que la boda comenzó a las 5 de la tarde, la recepción comenzó a las 7, y a las 9:30, como todos tenían que trabajar, ya estaban todos se habían ido. Yo me llevé un chasco por ese tipo de boda. No, esa es la boda de la época de Jesús, eran totalmente diferentes. Las bodas duraban 7 días. 7 días duraban las bodas.
Y durante esos 7 días, ¿qué hacía la gente? La gente durante esos 7 días charlaba, jugaba y cantaba. Y Jesús fue a una de estas bodas. Comienza su ministerio mostrando quién es Dios. ¿Y qué me dice Jesús de Dios? Jesús me dice que a Dios le gusta la alegría. Que Jesús se deleita en la alegría, que Dios creó la alegría. ¿Y por qué es necesario hacer énfasis en esto? Porque en la Edad Media se creó una religión diferente al cristianismo que mostró Jesús. Una religión donde la religión parece que reverencia es estar sin hablar. Y eso nos enseñaron a nosotros de chiquitos. Cuando hablábamos nos tiraban la oreja en la iglesia. Es más, muchas veces en esta iglesia hay bastante libertad para adorar, pero ustedes todavía van a ciertas iglesias en algunos otros lugares y si alguien levanta la mano en un canto, lo miran así con fuego que sale de los ojos como diciendo ¿quién es este que quiere llamar la atención? Ustedes saben de eso. En Argentina somos un poco fríos, o éramos un poco fríos, no sé cómo es ahora, pero cuando yo crecí en Argentina, la religión no se expresaba. Mientras más se expresaba, la gente te miraba más mal, o sea, como diciendo, este es un emocional, un desequilibrado. Entonces llegó, me acuerdo, a la universidad un muchacho que venía de otro país y que tenía la osadía de en el medio de cuando estaban en el culto de la universidad, de decir, ¡amén! Y claro, la primera vez que este muchacho vino y dijo eso, ese amén, todos nos dimos vuelta, así un murmullo en todo y se sintió como una risa. Y al mismo tiempo, después como este muchacho parecía insistir en el amén, ya se empezaba a sentir como diciendo, ¿hasta cuándo va a seguir diciendo amén este? Y después me acuerdo, estábamos en las duchas del baño del hogar cuando nos estábamos duchando los viernes de tarde y pasaba él y todos le decían, amén, amén. Y empezaron a hacerle bullying por el amén a tal punto que lo pavimentaron. Nunca más, pasaron 2 meses y no dijo un amén más en toda la vida. Porque eso hemos confundido la religión. Hemos hecho una religión de pacotilla, una religión de simplemente razón, una religión donde las emociones no cuentan, una religión donde no hay alegría, una religión donde tenemos todos cara de limón y que parece que si disfrutamos de algo es pecado. No, Jesús fue a una fiesta. Jesús fue a una fiesta y una fiesta donde había celebración, donde había juego, donde había, por supuesto, no había ordinariez, no había guarangadas. Y eso vamos a hablar un poquito después. Y Jesús no participaba, pero sí de la sana alegría. La verdadera religión comienza con gozo. El fruto del Espíritu es gozo. Y por eso donde ustedes vean una iglesia donde no hay gozo, ahí no está el Espíritu. Ahí no está el Espíritu. Pero hay iglesias también que quieren crear gozo artificial. No, al gozo artificial no se lo crea, el gozo lo da el Espíritu. ¿Y cómo recibimos el Espíritu? Contemplando a Cristo. Donde está Cristo está el Espíritu, donde está el Espíritu hay gozo y alegría. Y por eso no es que vamos a crear gozo y ahora vamos a decir, hermanos, ¿vieron como dicen, perdonen, pero en las casas, ¿cuántos dicen amén? Y todos como, amén. Entonces ahora, si estamos hablando de la alegría, ¿cuántos se ríen? ¡Ja, ja, ja! Todos nos reímos. No creemos el gozo, no creemos el amén. El amén es un resultado si es que lo quieres decir, pero no tengo que estar diciéndole a la gente cuándo diga amén, cuándo tiene que tener gozo, cuándo se tiene que reír. O crear aplausos a propósito. No, eso es natural, es del ser humano cuando tiene alegría. Y Dios permite, además, a Dios le gusta que expresemos nuestra alegría. A Dios le gusta eso. Pero nos han pavimentado la expresión, porque nos han dado una religión que no es la verdadera. Una religión controlada por aquellos que se creen racionales y que han matado al espíritu. Y no estoy en contra de la razón, Estoy en contra de lo que predicamos. El ser humano es una totalidad, es una combinación de todo. Y no en detrimento de uno podemos negar otra cosa. Y Jesús llega a esta fiesta, pero esta fiesta se encuentra con un problema. ¿Qué pasó en esta fiesta? No me anda el clicker. Justamente me está pasando en el sermón lo que pasó en la fiesta. El clicker no anda. ¿Alguien puede decirme qué es lo que pasa con el clicker? O alguien que apriete
En la próxima slide. Bueno, yo les voy a decir, no importa, no necesitamos. Faltó el vino. Faltó el vino. Y el vino era símbolo, era parte de toda esa alegría. Es más, una fiesta sin vino era algo que no se concebía. Se le daba un papel preponderante al vino y tenía que ser un vino de calidad. Mientras más calidad tenía el vino, mejor era la fiesta. Mientras menos calidad, menos era la fiesta. No era que el centro era el vino, pero el vino era un elemento importante. O sea, nosotros no podemos concebir una fiesta sin comida. Bueno, en Judea no se concebía una fiesta sin vino. Y especialmente una fiesta de bodas, porque el vino era símbolo de abundancia, era símbolo de prosperidad, era símbolo de bendición. Y faltó el vino. Ahí está, así como faltaba el clicker. Faltó el vino. Y acá hay un mensaje para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces en nuestra vida parece que todo va bien, pero de repente falta el vino. Muchas veces la vida nos quita aquello que es lo más importante que tenemos o amenaza aquello que es lo más importante que tenemos. Y puede ser que en este momento yo le esté hablando a alguien especialmente que está viviendo en un momento donde de repente falta el vino. Estábamos hablando al principio de estas familias que están pasando por este momento donde falta el vino. Y donde está amenazada la fiesta de la vida. Hace tiempo hablaba con una hermana de iglesia que la notaba a veces un poquito triste. Y un día hablando, cuando ya teníamos confianza, me contó que ella estaba triste desde que se había divorciado. Según ella había tenido un matrimonio que era hermoso y de un día para el otro llegó el marido y le dijo, quiero divorciarme. No había una mujer de por medio, no pudo cambiar esa decisión del marido. Ella se sentía que lo amaba y ella todavía no entendía, habían pasado 10 años y todavía no entendía qué era lo que había pasado en su matrimonio. Faltó el vino de repente. A veces tenemos muchas expectativas en la vida y el vino falta. Y allí en esa fiesta donde estaba Jesús con sus discípulos, de paso Jesús a esta altura tenía recién 5 discípulos, entonces la que estaba allí era la madre de Jesús, que era María. Evidentemente las personas que se estaban casando eran parientes de Jesús por el hecho de que María tenía una confianza con las personas que lo evidencia la preocupación que ella tenía con lo que estaba sucediendo. Y entonces María se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino, le señala el problema. Y entonces ahora viene una de las frases más, o una de las tantas frases, porque hay varias frases que desconciertan de Jesús, pero acá muchas veces nos desconcertamos cómo Jesús le contesta a su madre. Y le dice, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús a María? ¿Qué era lo que María estaba queriendo hacer con Jesús? ¿Cuáles eran las intenciones de María? Y Jesús estaba revelando qué era lo que había en el fondo de corazón de María, que quizás hasta ni María se daba cuenta de lo que había. ¿Qué era lo que quería decirle Jesús a María? Jesús quería decirle a María que las relaciones familiares y humanas no están por sobre la relación con Dios. María sentía que todavía tenía el control o tenía la autoridad para decirle a su hijo qué tenía que hacer y hacerle la agenda a su hijo. Pero con lo que estaba Jesús diciéndole a María, le estaba diciendo, María, mira, o mamá, hay una cosa, yo sé que eres mi madre, yo te he respetado siempre, pero ahora yo soy el Mesías. Y tú no puedes estar por encima de mi misión y tú no me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Porque yo tengo una relación directa con mi Padre y es mi Padre el que me hace la agenda. Cuando Jesús le dijo esto a María, María entendió porque María ya había tenido una experiencia así. ¿Se acuerdan cuando Jesús tenía 12 años? Que fueron a Jerusalén. La primera vez que Jesús iba a la Pascua. Y allí Jesús quedó embelesado mirando los sacrificios porque los sacrificios que
que se hacían de cordero se hacían solamente en el templo, no se hacían en ningún otro lugar de Israel. Entonces, cuando a los 12 años se llevaba a un niño al templo, era la primera vez que un niño veía esos sacrificios. Y cuando Jesús empezó a ver esos sacrificios, Él comenzó a darse cuenta cuál era el objetivo de su misión. Él se empezó a dar cuenta cuál era la profundidad de su misión y qué era lo que tenía que hacer para salvar al mundo. Como yo les dije en otros sermones, Jesús no sabía que era Dios porque Él sabía que era Dios, porque Él tenía conciencia en el verbo. Jesús sabía que era Dios por la fe, así como tú y yo tenemos que saber que somos hijos de Dios por la fe. Y Él tuvo que descubrir cuál era su misión a través de la revelación que Dios le daba, a través de su madre, a través de los sacrificios y a través de lo que Él veía en el templo. Y entonces Jesús se quedó obnubilado mirando todo eso y tratando de estudiar y pedirle a Dios que le revele lo que Él todavía no entendía. Pero para José y María, el ir a Jerusalén a la Pascua, donde venía gente de todos lados, donde se encontraban con los parientes, donde se encontraban con la gente que hace mucho tiempo no veían, para ellos era un acto social más que espiritual. Y ellos estaban entretenidos mirando a quién había venido. Yo no sé cuántos de ustedes fueron a un congreso de Asociación General, pero es muy entretenido ir a un congreso de Asociación General. ¿Por qué? Porque uno va a un congreso de Asociación General y se ve con aquel compañero que tuvo cuando era chico, se ve con aquella persona que se cruzó en otro lugar. Y a veces a uno ni le importa lo que están predicando, estamos simplemente viendo, haciendo sociabilidad. Y muchas veces lo que está ocurriendo a nadie le importa. Y perdón, no estoy diciendo que todo el mundo es así. Es más, hay personas que aprovechan el congreso de Asociación General para irse de turismo. No voy a entrar en esos detalles. Y a mí me gusta ir por eso también. Pero eso no es el objetivo por el cual se hace un congreso de Asociación General. Y eso no era el objetivo por el cual María, José, o José y María y Jesús habían subido a Jerusalén. Entonces, José y María, que estaban entretenidos con los amigos, en determinado momento los amigos y parientes volvían y ellos se fueron charlando con ellos y dejaron a Jesús en Jerusalén. Caminaron un día sin Jesús, acostumbrados a que Jesús los obedezca en todo, acostumbrados a que Jesús se sometiera a ellos, que se olvidaron de dónde quedaba Jesús. Y entonces después de un día de caminar sin darse cuenta dónde estaba Jesús, se dieron cuenta cuando lo necesitaban. Así cuando tú caminas muchas veces solo, sin Jesús, y viene el problema y entonces no está Jesús, te diste cuenta que ahora estás solo o sola, y entonces ahí dices, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y María, después de buscarlo a Jesús por 3 días, lo encuentra a Jesús en el templo. ¿Y qué le dice María a Jesús? Fíjense, cuando lo vieron se sorprendieron. Su madre le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Acá no notan en la pregunta de María, ¿qué es lo que ven en la pregunta de María? ¿Qué está haciendo María con Jesús? Cuando María le está diciendo a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué está haciendo María con Jesús? Le está echando la culpa. Le está echando la culpa de algo que Jesús no tenía ninguna culpa, porque eso somos los seres humanos. Nos gusta echarle la culpa a Dios de las cosas que nosotros mismos provocamos. Y Jesús, con firmeza, pero con ternura, le dice, ¿por qué me buscas? ¿No sabías que teníamos que estar en los negocios de mi padre? Yo estoy en los negocios de mi padre. Yo vine acá a los negocios de mi padre. ¿Ustedes a qué vinieron acá? ¿A qué vinieron ustedes acá? Jesús estaba donde tenía que estar, pero ellos, entretenidos con los parientes, con la sociabilidad, habían dejado a Jesús por cosas buenas que no eran malas. No está malo ser social, así como vemos que Jesús fue a una boda para comenzar su ministerio. Pero muchas veces las cosas buenas ocupan el lugar de las cosas importantes. Y Jesús no está en las cosas buenas, Jesús está en las cosas importantes. Y puede haber muchas personas que vienen a la iglesia también por las cosas buenas que hay en la iglesia, pero no están con lo más importante, que es con Jesús.
Venimos a la iglesia para ver qué es lo que Jesús tiene para decirnos. Venimos a la iglesia para ser transformados. Venimos a la iglesia para recibir la palabra de Dios. No venimos a la iglesia para tener un club social. No venimos a una iglesia para destacarnos lo bien que hacemos los programas aquí en la iglesia. No venimos a la iglesia para hablar de todo lo que nosotros hicimos en el pasado y para que la gente nos dé alabanzas. Venimos a la iglesia para adorar a Jesús. Y para que Jesús cada sábado nos revele algo incómodo que transforme nuestra vida. Jesús estaba donde tenía que estar. Más adelante hubo un caso parecido que está registrado en Mateo 12, 48 al 50. Ustedes saben que Jesús tenía hermanos más grandes, que aparentemente eran hijos de José. Y esos hermanos más grandes querían hacerle la agenda a Jesús también. Es más, en determinado momento se acercaban a Jesús y le dicen, ¿por qué trabajas entre los pobres aquí donde nadie te ve? Ve a Jerusalén y haz las cosas donde el mundo te vea. Entonces los hermanos mayores de Jesús querían decirle a Jesús o querían hacerle la agenda. Y Jesús no se dejaba hacer la agenda por nadie. Porque quiero decirte, y tenemos que entender bien, Jesús es un siervo, pero no es un esclavo. Y los verdaderos hijos de Dios somos siervos, pero no somos esclavos de nadie. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que piensan que los que servimos a Dios tenemos que ser esclavos de ellos. No, Dios no aprueba la esclavitud. Y los hermanos de Jesús convencieron a María de que Jesús se estaba un poco desequilibrando y que estaba enseñando en lugares donde no tenía que enseñar y que estaba haciendo mucho ruido. Y entonces la convencieron a María para que vaya y lo convenza a Jesús de que salga del lugar donde estaba. Y entonces en ese contexto encontramos lo que está registrado en Mateo 12. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Cómo te hubieras sentido tú si eras la madre o si vas a una fiesta donde está tu hijo y le dices, ahí está tu mamá, y entonces tu hijo sale, no, ni sale, le dice al que te viene a decir, los que están en la fiesta son mi madre y mis hermanos? Pero María entendió bien lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo, María, y a los hermanos, ustedes no me hacen la agenda. La agenda me la hace mi Padre. Y quiero decirte algo, aquel que es verdadero hijo de Dios, no hay ningún ser humano que le hace la agenda. No la hace ni un jefe de trabajo, no la hace ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu familia. La agenda te la hace Dios. Y por eso Jesús sabía que nada, absolutamente nada lo podía separar de la misión que Dios le había dado. Porque si hay algo que tú tienes que es importante en la vida, es tu misión. Y la persona que no tiene misión es la persona que está deprimida. La persona que no descubrió el propósito en su vida es la persona que no sabe hacia dónde va, es la persona que está vacía. Si tú quieres recibir renovación espiritual, tienes que descubrir cuál es tu misión. Y según lo que dice la Biblia, todos nacemos con una misión desde que estamos en el seno de nuestra madre. Dios nos asignó una misión. Y cada uno de nosotros o la cumple o no la cumple. Pero las personas que son felices son aquellas que descubrieron su misión. Y por eso no hay nada que pueda interrumpir tu misión. Y ahora quiero aclarar algo, porque eso también yo como pastor de iglesia, el trabajo en la iglesia no es tu misión, quiero que te tengas claro. Porque a veces nosotros confundimos el trabajo en la iglesia con la misión. No, la misión está por sobre el trabajo en la iglesia. Tu misión es el propósito de tu vida y no hay nada que tú puedas hacer que lo quite ese llamado de ti. Y si tú no lo cumples, no vas a ser feliz ni vas a dar felicidad a los que están alrededor tuyo.
Y por eso tú no puedes dejar que tu marido te quite tu misión. Tú no puedes dejar que tu esposa te quite tu misión. Tú no puedes dejar que tus hijos te quiten tu misión. Porque si tú dejas que tu esposa te quite tu misión, tú no la vas a poder hacer feliz porque tú no vas a ser feliz. La misión, yo lo considero que está a la misma altura de Dios. Cuando Dios te llama, cuando tú te entregas a Dios, ¿se acuerdan que siempre decimos? Dios te elige con un propósito. No te elige solamente por causa tuya, te elige por causa de los demás. Y si tú no cumples esa misión, tú no eres feliz. Esa es lo primero que tenemos que tener en la vida claro es cuál es nuestra misión. Después, esa es la escala de valores. Segundo, si no queremos fallar, lo segundo en nuestra escala de valores tiene que ser nuestra familia. Y dentro de nuestra familia, nuestro cónyuge. Y tercero, es el trabajo. Y por eso yo como pastor de iglesia muchas veces tengo que identificar cuál es mi trabajo y cuál es mi misión. Porque muchas veces yo estoy trabajando y claro, a mi esposa le digo, es que tengo que cumplir la misión y estoy realmente trabajando. La misión tiene que ver con personas. No tiene que ver con proyectos, no tiene que ver con edificios, no tiene que ver con juntas, tiene que ver con personas. Y todos tenemos una misión para afectar personas. Y Jesús sabía eso y por eso Jesús no iba a dejar que su familia se interponga en su misión. Nada ni nadie puede interponerse entre el llamado de Dios y nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mujer?, le dijo Jesús a María. Aún no ha llegado mi hora. En otras palabras, lo que María estaba queriendo hacer era que su hijo se destaque, su hijo se manifieste como Mesías. Y le dice, no, María, no, mami, va a llegar mi hora, todavía no llegó, pero cuando llegue mi hora, tus expectativas van a ser rotas. Porque tú quieres que me siente en un trono, pero yo voy a estar colgado de una cruz y no te lo puedo decir todavía. Y Jesús todo lo hacía en función a su hora. Jesús sabía lo que tenía que hacer en cada momento porque él leía la profecía y sabía que tenían que cumplirse ciertas cosas y él iba de acuerdo a lo que la profecía iba diciendo. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, en Lucas 5:51, dice que cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando Jesús supo que él tenía que morir, dice que se puso cabeza dura y que nadie lo saque de su misión. Él iba a subir a Jerusalén. Cuando llegó el tiempo, era necesario cumplir lo que el tiempo decía. Otro versículo en Juan 12:23 dice, cuando estaba él en el templo de Jerusalén, estaba por morir, y vinieron unos griegos a querer invitarlo a Jesús a Grecia para que vaya a predicar a Grecia. Eso fue muy atractivo para Jesús. Imagínense, gente de Grecia que venía a Jesús a querer hablar con él para llevarlo a Grecia a que predique en Grecia. No había nada más atractivo para Jesús que eso. Pero vuelvo a repetir lo mismo, las cosas buenas no necesariamente son las más importantes. Y Jesús, cuando vinieron a invitarlo, él se daba cuenta que tenía que morir y era una tentación de Satanás para apartarlo de su misión. Y entonces Jesús dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Yo te hago una pregunta, ¿cuál es tu hora? ¿Cuál es tu hora? Le hago una pregunta a la iglesia Forest City. ¿Qué hora estaba viviendo Forest City? ¿Ha llegado la hora o no ha llegado la hora? ¿Es hora de estar peleándonos dentro de la iglesia? ¿Es hora de estar compitiendo a bien quién tiene el cargo y quién no tiene el cargo? ¿O es hora de predicar y levantar a Cristo ya de una vez?
¿Saben qué? Las iglesias muchas veces estamos gastando tanta energía en cosas que no construyen en nada. ¿Y saben cuáles son nuestras cosas generalmente? Son luchas de poder. Como nos estamos acomplejados porque parece que no nos sentimos demasiado grandes fuera de la iglesia, entonces en la iglesia queremos encontrar la plataforma para poder sobresalir. Y poder mostrarle a todos los demás cuán grandes somos. Y nos olvidamos que la iglesia ha sido creada para mostrar cuán grande es Él, no nosotros. Y es por eso que en las iglesias no hay poder. Y es por eso que en las iglesias hay cara de limones. Es por eso que en la iglesia no hay gozo. Y es por eso que en las iglesias ha llegado la hora de predicar, pero estamos haciendo cualquier otra cosa. Yo me acuerdo cuando estaba en Argentina, leí una noticia en el diario, creo que ya lo conté esto con ustedes, pero había dos grupos de bomberos, que uno eran de Ciudadela y otros eran de Castelar. Y entonces estos grupos de bomberos, como estaban aburridos y no había mucho incendio, entonces empezaron a hacer partidos de fútbol unos contra otros. ¿Se los conté esto? Sí, ya se los conté, pero no importa, lo escuchan de vuelta. Entonces, hacían partidos de fútbol unos contra otros y cada domingo que se juntaban a jugar al fútbol, cada vez la cosa iba más en tensión porque querían ganar. Y llegaba un momento que todos los domingos terminaban a las piñas. Porque no se aguantaban, pero seguían yendo a jugar al fútbol. Querían jugar, pero querían ganar. Y resulta que hubo la mala suerte de una señora que se le empezó a incendiar la casa que estaba justo en el borde de Castelar y ¿qué dije? ¿Cuál era el otro partido? Ciudadela y Castelar, y no sé si esos son las municipalidades, pero justo se le incendió la casa que estaba en el límite. Entonces unos vecinos llamaron a los bomberos de Castelar y otros llamaron a los bomberos de Ciudadela. Y se empezó a incendiar la casa y llegaron los camiones al mismo tiempo. Y cuando llegaron los camiones al mismo tiempo y se vieron los que se peleaban en el fútbol, empezaron a pelearse para ver quién apagaba el incendio. Y se agarraron a las piñas y se incendió la casa. Y eso mismo pasa en las iglesias. Nos estamos agarrando a las piñas y se está incendiando el mundo y nosotros agarrándonos a las piñas aquí adentro de la iglesia. Acá diciendo quién hace, quién no hace, quién pone, quién no pone, si se hace, si no se hace. La gente se está muriendo, está necesitando un salvador y nosotros peleándonos, compitiendo para ver quién gana. ¡Qué ceguera! Dejemos de ser bomberos y dediquémonos a jugar al fútbol entonces. Si queremos estar peleando en la iglesia, hagámonos políticos. Hagámonos políticos. Y si queremos poder, vayamos entonces y seamos presidentes y que nos voten. Pero este no es el lugar para hacer política. Este no es el lugar para estar buscando poder. Este no es el lugar para sobresalir. Este es el lugar para humillarnos. Y humillarnos delante de la presencia de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que nos va a traer felicidad. Ha llegado nuestra hora, iglesia de Forest City. Y tenemos con Dios que apagar el incendio que hay en el mundo con el agua de la vida. Pero faltó el vino y entonces vino la madre de Jesús. Vino la madre de Jesús a decirle a Jesús, y acá dije una frase, perdón, que me parece que es buena: hacer algo bueno fuera de hora lo transforma en algo malo. Tenemos que saber analizar los momentos de la vida que estamos viviendo. Y por eso yo quiero decirte también, si tú todavía no has dejado que Cristo esté en tu vida, por favor empieza a vivir para Cristo. Este es el momento, esta es la hora. Tenemos que dejar de jugar a la iglesia. Y tenemos que ser discípulos verdaderos de Cristo, sí, con defectos. Pero tenemos que hacer lo que Cristo nos dice y por eso tenemos que seguir el consejo de María, hacer todo lo que Él os diga. Y entonces Jesús toma cargo de la situación. Y entonces en esta fiesta Él va y se acerca a la gente, a los servidores. Y entonces dice así, en el versículo 6 dice: había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua estas tinajas. ¿Qué les dijo Jesús? Que llenen de agua esas tinajas. Para los siervos esto era una locura.
Porque Jesús, cuando se encuentra contigo, Él hace locuras para ti. Jesús va en contra de la lógica. Y si nosotros queremos darle indicaciones a Jesús, con Jesús pierdes, porque Jesús no te dijo que lo acompañes, Jesús te dijo que lo sigas. Porque tú no lo puedes entender a Jesús, tú simplemente tienes que hacer lo que Él te pide, aunque no lo entiendas, aunque parezca una locura, porque sin duda era una locura, pero las locuras, o mejor dicho, los milagros, son locuras encubiertas de Dios. Le encanta a Dios hacer esas locuras, que desafían todos los pareceres humanos. Llena de agua esas tinajas. Y dice que las llenaron hasta arriba. ¿Y por qué Jesús quería que las llenaran hasta arriba? Porque el vino, en esa época, el vino era diluido, se lo mezclaba con agua. Era una costumbre griega que si no se lo mezclaba con agua no era un vino bueno. Entonces, si no se lo llenaba hasta arriba y no se veía que era agua, podría alguien pensar que abajo en esas tinajas o en esos cántaros había vino. Y que simplemente se lo estaba diluyendo. No, Jesús no estaba diluyendo, Jesús no estaba mejorando un vino, Jesús no estaba diluyendo o le estaba poniendo al agua un sabor a vino, sino que Él estaba transformando el agua en vino. ¿Se acuerdan lo que dijo el pastor del Toro el sábado pasado? Jesús no hace mejoras, Jesús transforma. Jesús no vino para mejorar tu vida, Jesús vino a transformar el agua simple de tu vida en un vino exquisito. Y ahí vino la prueba ¿para quién? Para los siervos. Dice, y llenaron hasta arriba, entonces les dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Fíjense lo que le está pidiendo Jesús a los siervos. Está pidiendo que vayan y que tomen del agua y se la den a probar al hombre del banquete. Porque Jesús no le está diciendo, yo estoy transformando este agua en vino. Le dice, llenan los cántaros de agua, saquen un poco de agua y vayan y muestren el agua al dueño del banquete, no al encargado del banquete. Al maestresala. Era un acto de fe para los siervos. Los siervos deben haber dicho, ¡qué locura! Y acá no nos dice cuándo se transformó el agua en vino. Acá nos dice que Jesús les dijo que le lleven el agua al maestresala. Quizás en el camino se transformó en vino, no sé. Pero ¿se acuerdan con Naamán cuando Dios le dijo, o Eliseo le dijo, o Dios le dijo a través de Eliseo a Naamán, ve y tírate 7 veces en el Jordán para ver si te sanas? ¿En qué número de zambullida se sanó Naamán? ¿En la tercera? ¿En la séptima? Porque todo es por fe. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Dios quiere que aprendamos a que lo que Él dice, así va a ser porque Él simplemente lo dice. Pero nosotros queremos controlar todo, queremos ver, no debe ser así. Y cuando Jesús dice que le sirvamos al maestresala agua para que la pruebe, tenemos que llevarle ese agua. La gente muchas veces dice, si no predican los diezmos van a bajar. Y a veces no tenemos la fe para decir, no, prediquemos a Cristo. No, si no estamos contando los bautismos, no va a haber bautismos. ¿De dónde sacamos eso? Los bautismos son el resultado del poder de Dios. No son el resultado de un evangelista profesional que habla muy bien para convencer a la gente de que necesita a Dios. Es el resultado del clamor del Espíritu basado en la necesidad que tiene cada pecador de agua bendita o de agua pura que es Cristo. Pero a veces nosotros pensamos que la iglesia es como una empresa secular. Y entonces lo que se hace en una empresa secular queremos hacerlo acá. Quiero decirte algo, la iglesia de Dios no es una empresa secular. Sí, podemos hacer las cosas como una empresa secular y pueden crecer las cosas, pero no son transformadas y no crecen con el poder del Espíritu. Cuando levantamos a Cristo, que es para muchos, eso es muy poco práctico. Es muy poco práctico levantar a Cristo. Cuando levantamos a Cristo, la gente tiene gozo, la gente es transformada, las iglesias crecen, los diezmos crecen, las ofrendas crecen también. Y aunque no crezcan, si está Cristo y falta el vino, Él va a estar allí para transformar. Porque no es el vino, no son los diezmos, no son los bautismos, es Cristo. Y tú y yo necesitamos a Cristo en nuestra vida. Y se lo presentaron al maestresala. Y cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que lo habían sacado, llamó el esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino
y cuando han bebido mucho el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este vino era mejor que el primer vino. Y el novio, que iba a pasar una vergüenza total, porque aparentemente aparentemente era el novio que estaba encargado de esto, era el responsable de esto, la humillación que estaba previendo el novio que venía, con Jesús se transformó en un elogio. Fíjate lo que hace Dios en la vida de alguien, qué es lo que hace Jesús en la vida de alguien. Tu vergüenza la transforma, ¿cómo podríamos decir? ¿En qué? No me sale la palabra. ¿En qué? En gozo, en dignidad. Porque iba a ser humillado él. Porque Jesús no estaba tan ocupado, no estaba tan preocupado por el milagro, estaba preocupado por los novios y sus discípulos. Cuando Jesús hace un milagro no lo hacía por él, lo hacía por los demás. ¿Sabes por qué Jesús no puede hacer milagros con con Joel Barrios? Porque Joel Barrios va y ora por un enfermo y el enfermo se cura y entonces dicen, el poder de la oración del pastor Joel Barrios, y entonces sale todo, el pastor Joel Barrios oró y se curó, y entonces el pastor Joel Barrios comienza a salir en todas las revistas y comienza a salir, y me encanta a mí, y empiezo a creerme que el poder está en mí. Dios no puede hacer milagros con el pastor Joel Barrios porque el pastor Joel Barrios se le suben los milagros a la cabeza. Entonces Dios tiene que hacerla en el anonimato. Quizás lo hace con un campesino que no tiene que nadie lo conoce. Quizás lo hace con alguien pero muchas veces no lo puede hacer con uno porque uno enseguida diría, vengan todos a Forest City porque aquí ocurren milagros. Qué necios que somos, siempre queriendo tomar el centro. Pregunto, ¿en qué se equivocaron los novios y en qué acertaron? ¿En qué se equivocaron los novios de esta boda? Te voy a decir en qué se equivocaron, yo sé que tú sabes la respuesta. Los novios se equivocaron en calcular mal el vino, la cantidad de vino que tenía que tener la fiesta con respecto a los asistentes que venían. ¿Y en qué no se equivocaron? Ellos no se equivocaron en invitar a Jesús. Porque quiero decirte algo. Invitar a Jesús implicaba pérdidas para ellos. ¿Y por qué María vino a Jesús? Esto es una interpretación mía, pero ¿por qué María vino a Jesús? Porque María debe haber sido la que abogó por los discípulos de Jesús, porque le deben haber dicho a María, decile a Jesús que venga. Y entonces María dice, lo que pasa es que él ya tiene 5 discípulos. Ay, bueno, no tenemos tanto vino, pero decirles que vengan también. Y entonces María dijo, yo abogué por ustedes para que vengan también los 5 discípulos, y vino Jesús con sus 5 discípulos. La novia podría haber dicho, no, si viene con 5 discípulos que no venga, porque nos va a resultar en pérdida. No va a alcanzar el vino. Y si era el pronóstico, tenían razón. Tenían razón. Pero gracias a Dios ellos decidieron invitar a Jesús a pesar de que pueda faltar el vino. Porque cuando tú invitas a Jesús a la fiesta, con Jesús tienes todo. Y ahora sí voy a nombrar algo. Cada fin de mes tienes que dar el diezmo. Y tú puedes decir, no, esto me va a traer pérdidas, tienes que dar ofrenda. Esto me va a traer pérdida. Si Jesús está en la fiesta, en tu fiesta, no vas a tener ninguna pérdida. Cuando te falte el vino, allí va a estar Jesús para transformar el agua o lo que sea en vino y del mejor vino. Porque con Jesús tienes todo. El gran problema es que muchas veces nosotros por ahorrar no invitamos a Jesús a la fiesta. ¿Y cuánta gente no se quiere entregar a Cristo porque dice, mi trabajo me lo impide, estoy demasiado ocupado, más adelante? No dejes a Jesús fuera de tu fiesta porque con Jesús tienes todo. Porque con Cristo o sin Cristo, tarde o temprano te va a faltar el vino. Y si Cristo no está contigo, no va a haber nadie que haga un milagro que transforme un simple agua en el vino más rico, porque no hay nadie que tenga ese poder.
Y por eso, si Jesús está en tu fiesta, con Jesús tienes todo. Todo. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Jesús tiene poder de transformar el agua en vino. Pero no lo saques a Jesús. No utilices estrategias que estén fuera de Jesús para salvar tu matrimonio. ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas en el trabajo? Mete a Jesús en la fiesta. Y dale a Él el primer lugar. Y deja que Jesús goce con todos los invitados. Y cuando falte el vino, haz todo lo que Él te dice. Y vas a tener el mejor vino. Vas a tener el mejor vino. Dios es Dios porque Él transforma la maldición en bendición. Dios es Dios porque cuando falta el vino, Él interviene para transformar el agua en el mejor vino. Y por eso, si en tu momento de vida te está faltando el vino, Jesús hoy te pidió que vengas, o te trajo, o te hizo conectar a través de la internet, para que sepas que cuando falta el vino, está Él para ayudarte. Y Él va a estar contigo. Sí, no le preguntes cómo lo va a hacer. Lo que Él te diga te va a parecer ridículo. Pero haz todo lo que Él te pide. No lo eches de la fiesta. Este es mi versículo preferido de la Biblia, que dice: y Jehová tu Dios cambió la maldición en bendición porque te amaba. Allí no dice porque te portaste bien. No dice que Dios transforma la maldición en bendición porque tú hiciste una linda oración. Dios transforma la maldición de tu vida en una bendición simplemente por una razón. Él te ama. Te ama. Y por eso esa falta de vino que hoy estás viviendo y que te llena de ansiedad y que dices, ¿qué va a pasar? Entrégale tus cántaros vacíos a Jesús. Y déjale a que Él las llene con el agua de vida. Y ese agua se va a transformar en el vino más rico que existe. Génesis 50:20, en la experiencia de José, ¿se acuerdan? José termina su historia con sus hermanos, o cuando se reencuentra con sus hermanos, dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Hay un propósito de salvación en eso que estás viviendo, en esa falta de vino que estás experimentando. Tú no lo entiendes. Pero hay un propósito de salvación. Porque Dios transforma la maldición en bendición. Porque te ama. Y eso quiere hacer en este momento en tu vida. Y quiero terminar simplemente con una reflexión. ¿Jesús transformó el agua en vino o en jugo de uva? Porque yo sé que va a venir la pregunta. ¿En qué transformó el agua Jesús? ¿En vino o en jugo de uva? Pregunto, ¿qué se estaba viviendo? ¿Qué se estaba bebiendo en esa fiesta? ¿Vino o jugo de uva? Ustedes saben que en el griego la palabra para vino es oinos. Y tanto vino como jugo de uva se le dice oinos. Entonces no se puede saber si esto es jugo de uva o vino. Ahora, ¿qué se estaba bebiendo en esa fiesta? ¿Vino fermentado o jugo de uva? Ahí se dividió la asamblea. De acuerdo a lo que dice la Biblia, a mí me parece que se estaba bebiendo vino fermentado. ¿Por qué? Porque cuando van al maestresala, el maestresala dice que cuando él probó el vino, dice, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando han bebido mucho, en otras traducciones dice, y cuando se han emborrachado, cuando están tomados, ya como nadie se da cuenta, le dan el vino feo y todos lo toman. O sea que estaban bebiendo vino fermentado. Ahora, ¿Jesús transformó el agua en vino fermentado o en jugo de uva? Y yo no les pido que esto lo crean, pero para mí, Jesús transformó el agua en jugo de uva. ¿Por qué? Yo les hago una pregunta. ¿Qué es el jugo de uva? Mejor dicho, ¿qué es el vino? ¿Qué es el vino?
Sí, jugo de uva, ¿qué? Fermentado. O sea que podríamos decir entonces que el vino es la corrupción del jugo de uva. Podemos decir así, es la fermentación. Falta oxígeno y entonces al no haber oxígeno se corrompe la célula y entonces se fermenta y entonces se genera el vino. El vino, ¿por qué atrae tanto el vino? ¿Por qué? Porque embriaga. ¿Y por qué embriaga? Porque es adictivo. ¿Por qué? Porque todo lo que hace Satanás, como no vale la pena, tiene que generar esclavitud para tener a alguien. Porque lo de Satanás nunca es voluntario, siempre es esclavizante, siempre es adictivo. ¿Por qué? Porque no vale la pena. Y todo lo que no vale la pena hay que ponerle algo de alimento adictivo y esclavizante para que la persona quede enganchada, porque si no, no quedaría enganchada. ¿A cuánto? Nadie, no sé, ¿cuántos de ustedes fumaron? No levanten la mano. Pero ¿a cuántos les gustó, a los que fumaron, a cuántos les gustó el primer cigarrillo que fumaron? A nadie. Es asqueroso. Pero por una presión social lo fumaron y una vez que lo empezaron a fumar, empezaron a tener la adicción y esa adicción después los hizo disfrutar de algo que por sí mismo no se disfruta. ¿Por qué? Porque el vino es la corrupción del jugo de uva. Cuando Jesús hace vino, hace jugo de uva, no hace vino, no hace corrupción Jesús. Y entonces alguien puede decir, bueno, pues eso es una interpretación muy personal, porque ¿cómo iban a decir que les iba a gustar más el jugo de uva después de haber bebido vino? ¿Saben quién? O sea, ¿por qué el jugo de uva puede gustar más que el vino? Porque donde está Jesús, el jugo de uva gusta más. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es la fermentación del matrimonio? La fermentación del matrimonio es tener amantes. Salgan a la calle y pregúntenle a los que tienen amantes si ellos no disfrutan, le preguntan, ¿qué es mejor, estar casado o tener amantes? ¿Y qué te van a decir la mayoría de la gente? Que es mucho mejor que tener amantes. Porque nos gusta el vino, nos gusta lo fermentado, tenemos la cabeza dada vuelta. Y nos atrae tener amantes. Es más, todos los que tienen amantes son adictos a los amantes. Y convéncelo de que es mejor tener una sola esposa y no se convencen porque para ellos es mejor el vino. Porque eso es lo que hace el pecado. Nos tergiversa nuestra mente y nos hace gustar y termina siendo una adicción. Ahora, al que ha tenido muchas amantes, pregúntale si es feliz. Y hasta ahora no vas a encontrar, por lo menos yo no encontré a nadie, miren que trabajo con mucha gente, que haya tenido 20 amantes y que me diga, soy recontra feliz con todas las amantes. No, me dicen, tengo placer, pero todos están vacíos. ¿Cuál es la fermentación de las relaciones significativas? La fermentación de las relaciones significativas es la pornografía. Tengo una relación que no quiero enfrentar los problemas, que está hueca, y me meto en la pornografía y con eso recibo cierta satisfacción virtual, hueca, que me genera adicción, pero me hace matar mis relaciones, incluso me imposibilita para relacionarme mejor con la persona que tengo o con las personas que están alrededor mío. Y pregúntale a alguien si la pornografía es fea y vas a ver que todo el mundo defiende la pornografía y todos dicen es lo mejor, un poquito de pornografía de vez en cuando no hace nada. Ese es el vino de las relaciones significativas. ¿Cuál es la fermentación de la colaboración? La fermentación de la colaboración es la competencia. Y eso hasta en las mismas iglesias venimos compitiendo. Hacemos concursos de predicadores en los Pathfinder. Y entonces un Pathfinder predicando a ver quién gana al otro Pathfinder y los padres queriendo que el otro pierda, que hable mal para que el hijo de ellos gane. Venimos y traemos a nuestros hijos para que toquen acá enfrente y entonces esperamos que el otro se equivoque para que nuestro hijo se destaque. Esperamos muchas veces que nuestras iglesias bauticen más que la iglesia de enfrente para después yo en la conferencia sobresalir y decir, soy el que más bauticé. La competencia es la fermentación de la colaboración. ¿Cuál es la fermentación de la religión verdadera? Es la religión institucional. Que creo que por venir a una iglesia y estar activo y ser muy responsable en los cargos que me dan, ya tengo a Cristo en el corazón. Y por eso las iglesias están huecas y vacías. ¿Cuál es la fermentación de la influencia? La fermentación de la influencia es la fama. Dios quiere que tengamos influencia. Pero muchas veces perdemos la influencia por querer tener fama. Pisoteamos principios con tal de llegar a la fama. Pisoteamos lo que tenemos que hablar, callamos aquello que tenemos que hablar para quedar bien con la gente. Jesús tiene vino puro para ti hoy.
y tiene vino puro para mí. Él hoy ha llegado a tu fiesta donde falta el vino, pero Él está dispuesto a transformar lo que tú le entregues en la más exquisita experiencia, si es que tú estás dispuesto a que Él sea tu principal invitado. Que Dios te bendiga y que esa pueda ser tu experiencia y la mía.